hay muchos docentes, la agenda es súper interesante. Hoy les voy a hablar en esta presentación del proyecto que tenemos en la Secretaría de Evaluación, que se creó en abril de este año y que me toca liderar la política de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Y qué relación tiene la información y la toma de decisiones con las políticas de inclusión y de calidad educativa? Bueno, les quiero contar un poco cuál es nuestro proyecto, porque seguramente en todas sus escuelas públicas y privadas este año van a tener una novedad, algo diferente que va a suceder, que es el Operativo Nacional de Evaluación, la Evaluación Nacional de Aprendizajes, que se va a llamar Aprender, y también vamos a incentivar y a promover desde el Ministerio de Educación de la Nación una política de autoevaluación de instituciones. Pero vamos a contar un poquito los objetivos y la misión que tenemos en la Secretaría de Evaluación y cómo queremos revalorizar el uso de la información para la toma de decisiones, justamente para introducir mejoras continuas en nuestras aulas, en nuestras escuelas y disminuir las brechas de inequidad. ¿Cuáles son los dos objetivos que nos proponemos, en los que estamos trabajando fuertemente y que va a tener un lanzamiento muy fuerte ahora en el mes próximo? Por un lado, desarrollar un sistema de evaluación que esté articulado y que sea útil para las escuelas, para los docentes, para los directivos, para los usuarios, para la sociedad en general, que contribuya a través del uso de la información, que brinde a la mejora de logros educativos y equidad del sistema. La información que vamos a producir en la Secretaría de Evaluación va a estar en foco de equidad y va a ser información especialmente pensada para usar en las escuelas. Después les voy a decir de qué diagnóstico partimos para hacer estos cambios que estamos introduciendo en las políticas de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación. El segundo punto es fortalecer la función de evaluación en el Estado y en las instituciones. ¿Y esto por qué lo pusimos como meta? En primer lugar, porque nos encontramos, si bien en la década del 90 se empezó a instaurar el Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad y se empezó con fuerza, año a año fue perdiendo valor. Fue perdiendo además utilidad práctica en las escuelas por varias razones. Es decir, es un esfuerzo muy grande, los dispositivos nacionales de evaluación son muy costosos, lleva mucho esfuerzo por parte de todos ustedes que están en el aula todos los días y tienen un compromiso muy fuerte con la práctica educativa diaria, y sin embargo lo que devolvíamos como Estado no llegaba a ser utilizado. Y esto lo tenemos en todos los registros por la falta de uso de las escuelas a acceder a sus distintos tipos de clave. Entonces, también era necesario fortalecer la misión de evaluación en el Estado. Hay quienes me dicen, ¿por qué hablas, Elena, de cultura evaluativa si los docentes nos las pasamos evaluando? Y lo que nosotros queremos decir con fomentar la cultura evaluativa es fomentar una cultura evaluativa para usar la información para la toma de decisiones. Y esto no significa nada más concebir la evaluación como como la instancia de evaluación externa y estandarizada, sino desde el Estado, Nación, desde las provincias, desde las jurisdicciones, a través de unidades de evaluación que estamos fortaleciendo en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitar a generar en el sistema educativo masa crítica por un tema vital e intrínseco al proceso de enseñanza y aprendizaje, como es la evaluación. Yo siempre decía, soy egresada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, hace muchos años atrás, y siempre veía y me llamaba la atención, y lo hablaba cuando daba cátedras también en la universidad y en los institutos superiores de formación docente, decía, ¿por qué la evaluación queda como la última unidad del último punto en los programas, en los currículos de formación de los maestros? ¿Por qué estamos tan... esto lo decía hace más de 20 años atrás. Muchos años después, ya en UNICEF, trabajando
en crear cultura evaluativa y desarrollamos junto con la doctora Nirenberg y un equipo de especialistas y de docentes de todo el país en herramientas de autoevaluación institucional, el IACE, el instrumento de autoevaluación institucional que hemos autoevaluado más de 5.000 escuelas a lo largo de estos años de todos los niveles educativos. La idea era justamente brindar herramientas sólidas, sencillas a las escuelas para que participaran de estrategias de evaluación participativa que les permita ponderar la evaluación como una instancia útil para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las...? Porque antes de pasar acá les quiero decir algo. Los más perjudicados a la hora de una toma de decisiones que no está basada en la evidencia son los más vulnerables, los que menos tienen y los más excluidos. Siempre y en toda decisión de política nacional, de política jurisdiccional, de política municipal, de política institucional y de la política educativa que imprimimos todos los días en las aulas cuando estamos dando clases. ¿Cuáles son las preguntas que nos inducen al equipo de trabajo en el Ministerio para crear este sistema de evaluación? ¿Qué cosas debemos responder? ¿A qué debemos aportar como una política de evaluación que trata de posicionar al tema como algo útil y necesario? Por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo generar conciencia, compromiso y promoción pública por la educación? Entonces hay estas preguntas guías y orientadoras. ¿Forman parte del debate central en los debates públicos y generales de educación los temas de la evaluación? ¿Cómo se definen los aprendizajes en los discursos públicos? ¿Existen mecanismos para que la ciudadanía promueva una mejor educación? ¿Se reconoce públicamente la importancia de la evaluación y la existencia de los sistemas de evaluación? Cada una de estas preguntas podría detenerme mucho tiempo en discutirlas y en presentarles distintos argumentos que nos hacen pensar que son preguntas estratégicas. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, ¿se reconoce públicamente la importancia de la evaluación y la existencia de los sistemas de evaluación? Yo creo que acá hay un tema serio, no solamente en Argentina, sino en todos los países de la región y también a nivel global, de asociar la evaluación a una cuestión únicamente útil para jerarquizar o para establecer rankings. O sea, nosotros somos noticia en los medios masivos de comunicación el día que PISA da sus resultados, que TERCE da sus resultados, o que el ONE, aunque 2 años después, daba sus resultados. Esto lo tenemos que cambiar. Queremos trabajar mucho con los medios de comunicación en cambiar la lógica. Ellos tienen mucha responsabilidad a la hora de lo que se dice, lo que se difunde y lo que se transmite de una instancia de evaluación nacional y tienen responsabilidad que tienen que asumir. Vamos a suponer que es más por falta de conocimiento y formación que por otras instancias, pero también es cierto que vende mucho más el ranking que otras cuestiones. Pero vamos a trabajar para que la sociedad no perciba únicamente la evaluación o no le llegue a la sociedad la información sobre la evaluación desde esta mirada. Pasemos a otras preguntas o a otras dimensiones que tienen otro conjunto de preguntas ejes a la hora de proponernos la política de evaluación. Acciones de gobierno en la socialización de aprendizajes. ¿Con qué frecuencia los gobiernos implementan una evaluación representativa de los aprendizajes? ¿Cuál es la modalidad y la frecuencia en la publicación de los resultados? ¿Cómo son promovidos y utilizados como insumos en las aulas, en las escuelas, en las políticas educativas, en los distintos niveles del sistema? ¿Se promueven capacitaciones sobre el uso de la información? Y esto nos lo preguntamos básicamente porque, siendo conscientes del diagnóstico del que partimos, de que no ha habido un uso por parte del sistema educativo provechoso de las instancias de evaluación nacional, y conociendo y sabiendo que es muy importante esta instancia para todos nosotros, porque si no sabemos
en dónde estamos, no sabemos dónde estamos parados y cómo tenemos y qué es lo que tenemos que priorizar para mejorar, independientemente que una evaluación es un recorte siempre inacabado de una realidad mucho más compleja. Creemos que, y el diagnóstico que hemos utilizado nos dice que tenemos que revertir y cambiar la forma en que generamos información y difundimos información y trabajamos con las jurisdicciones y con las escuelas con la información derivada de estas evaluaciones. Por decirles algo, la instancia de evaluación nacional es una instancia de evaluación y una instancia de generación de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se involucra solamente el dispositivo de evaluación de logros de aprendizaje, sino que también involucra un cuestionario complementario para los docentes, los directivos y los estudiantes que participan de esa evaluación, que es el cuestionario de factores asociados. Los factores asociados que nos hablan de cuáles son las condiciones en que se producen los aprendizajes son un elemento crucial para leer en articulación con la evaluación, en articulación con el contexto de la escuela, en articulación con el contexto del municipio y de la jurisdicción donde las escuelas operan, de las escuelas donde ustedes dan sus clases todos los días. Entonces la política de difusión de información va a ser muy diferente. Van a tener ejemplos del ONE 2013, se los cuento así acá en este espacio. En el último Consejo Federal les propuse a todos los ministros de educación de las provincias que les iba a hacer una producción de información muy importante sobre el ONE 2013 para habilitarnos a poder difundir los datos del ONE 2013 que todavía, por un preacuerdo que hubo años atrás en el Consejo Federal, no lo podemos diseminar a nivel de provincia por provincia o a nivel de los municipios. Pero un área de evaluación no solamente tiene que estar en contacto con todas las jurisdicciones y los establecimientos educativos, sino que tiene la obligación de generar información en forma periódica y poder responder a las demandas que las escuelas planteen respecto a la información que les llega de estos dispositivos, ya sea PISA, TERCE o el operativo Aprender, que va a ser el más grande que se haya hecho en el sistema educativo argentino. Porque no todos tienen por qué saber leer gráficos más complejos o menos complejos, o hacer cruces, o analizar. O sea, no hemos sido todos formados para esas habilidades y bueno, sí, hay que fortalecer las capacidades también de los docentes, también de los directores para adquirir estas herramientas que no siempre están presentes porque no siempre han estado presentes tampoco en nuestra formación inicial y tampoco en la continua. Políticas educativas en base a resultados de evaluación, otras preguntas que nos formulamos. ¿Podemos revelar una conexión entre los resultados y las políticas, entre los resultados de evaluaciones y las políticas? ¿Se disponen de los recursos necesarios para el desarrollo de los aprendizajes basado en los resultados de los estudios precedentes? La evaluación tiene que servirnos en forma continua para redireccionar, orientar y fortalecer las acciones de política institucional que estamos llevando, o de política provincial educativa, o de política nacional educativa. O sea, no tenemos forma. Yo, cuando llego asumo la función en diciembre, cuando me lo propone el ministro Esteban Bullrich, y decido renunciar después de 16 años a UNICEF para emprender este enorme desafío. Lo primero que hago justamente es analizar el estado de evaluación de las políticas. Y me metí en un tema que me tocaba muy de cerca, porque en la crisis del año 2000 yo había sido parte integrante del equipo que había desarrollado o creado los CAF, los Centros de Actividades Juveniles, que tenían una finalidad muy específica en ese contexto. Hoy, 16 años después, siguieron con la misma formulación, la misma lógica, la misma dinámica, y yo me pregunto, ¿no hay cosas que cambiaron? ¿No hay... ¿Qué han dicho las evaluaciones a lo largo de estos años respecto? Esto como muchas otras cosas. Por ejemplo, el programa FINES, que tiene una función social importantísima, y sin embargo, no todo
el programa FINES tiene la misma calidad en todas las provincias o en todos los organismos. ¿Y qué nos dicen las evaluaciones de esto? Bueno, no tenemos las evaluaciones que nos digan algo de eso, que nos posibilite reformular, mejorar, potenciar o anular una actividad de política. Yo siempre digo que la educación tiene una característica, tiene algo que nos caracteriza. Es una ventana que abrís, es muy difícil después modificarla, queda abierta como la abriste, ¿no? Y eso es algo que hay que repensarlo porque los recursos son finitos, las necesidades van increyendo y la realidad es que las brechas de inequidad en el continente más desigual del mundo se mantienen persistentes, duras y críticas para los más vulnerables. Entonces, si no tomamos la información como una verdadera y potente herramienta para cambiar y para ver y para analizar estas cuestiones en foco de equidad, en pos de mejorar los aprendizajes, vamos a tener dificultades. Sigamos, vamos a ir más rápido porque si no voy a excederme del tiempo. ¿Cómo poner en valor a la evaluación y el uso de la información? Y para eso tenemos tres dimensiones muy importantes dentro de la Secretaría. Una política comunicacional, que pronto la van a ver a partir de julio muy fuerte y muy potente. Una dimensión operativa, que es, bueno, decidimos cambiar, ya lo van a ver, al operativo de evaluación de aprendizajes por las lecciones aprendidas y por los vacíos que habíamos visto con respecto al ONE. Y una dimensión técnica muy fuerte donde dotamos a la Secretaría de profesionales que eran indispensables y que en el cuerpo de profesionales con el que estamos trabajando había perfiles que no existían y que eso había traído problemas metodológicos serios, ya sea en la selección de la muestra o ya sea en la construcción de los ítems de la prueba que se pudieron mejorar. Pasemos adelante. Las políticas, la política articulada que queremos generar va a abarcar una evaluaciones de aprendizajes, el fortalecimiento federal a través del fortalecimiento de unidades de evaluación en todos los ministerios de educación del país, que ya lo hemos acordado con el conjunto de las provincias argentinas, evaluación de instituciones, fundamentalmente a través de estudios y a través de la promoción de la autoevaluación institucional, que ya les digo, después Elina les va a dejar el mail de la Secretaría y nos pueden escribir todos aquellos que este año quieran empezar con la autoevaluación institucional en sus escuelas a nivel primario o secundario, sea público o privado, van a tener el dispositivo a su disposición. Es un dispositivo autoadministrable, de fácil aplicación, que yo les aseguro que les va a traer, es un trabajo colectivo súper interesante de todos estos años que lo hemos aplicado. Y un área de evaluación de políticas y programas que ya está en movimiento también. Pasamos. ¿Qué es aprender? Aprender es la evaluación nacional de aprendizajes a partir de este año. Es estandarizada, mide los logros de aprendizaje, se acompaña, como les decía, del cuestionario complementario. Este año además hemos decidido cambiar el operativo, se van a suspender las clases el 18 de octubre para los alumnos que no rinden la prueba. Van a asistir los docentes de la escuela y los alumnos que rinden la prueba. Va a ser censal para sexto grado, censal para quinto año de secundario y va a haber muestras mucho más representativas y ampliadas para tercer grado de primaria y segundo o tercer año de secundaria, depende de cuál sea la modalidad que tenga la jurisdicción. Este cambio de suspender las clases, como hacen todos los países del mundo, a la hora de la instancia nacional de evaluación, que en este caso es aprender, lo que busca es revertir la tendencia de desvalorización de los ONI y garantizar, por cuestiones operativas, superar por lo menos el 90% de tasas de respuestas de la prueba. La prueba en años anteriores ha tenido muy bajos niveles de respondientes. Para algunas áreas y en algunos años, en algunas provincias, solo el 16% de los chicos respondían la prueba. Esto hacía que la prueba no fuera ni válida ni confiable. Aprender lo tenemos que hacer todos.
va a tener carácter obligatorio y es un compromiso de toda la ciudadanía, o sea, las familias, todos ustedes como docentes, nosotros ahora que nos toca estar en el lugar de funcionarios, pero toda la sociedad, los medios de comunicación que queremos que acompañen de una manera diferente, una instancia, les llamamos además a aprender porque creemos que la evaluación debe ser asumida como una instancia de aprendizaje y no como una instancia de sanción o de control. Va a abarcar más o menos 1.500.000 estudiantes y va a tener una red de evaluadores. Todos los docentes, aplicadores y vedores que participen del operativo Aprender, que ya cada jurisdicción los está seleccionando, van a integrar la red federal de evaluadores para la calidad y equidad educativa, y estos 4 años de gestión vamos a estar fortaleciendo a todos estos recursos humanos que se sumen a ser vedores y aplicadores en capacitaciones y en distintas instancias y oportunidades y en difusión de experiencias innovadoras. Y bueno, sé que después va a hablar de Graciana, pero por ejemplo el proyecto de Graciana sería para difundir a través también de esta red federal de evaluadores para la calidad y equidad educativa. Queremos motivarlos, queremos incentivarlos y queremos brindarles herramientas de formación en este tema. Una combinatoria, esto es el área de evaluación de instituciones, pero una combinatoria para poder hacer un link entre lo que es una prueba estandarizada, los resultados de una prueba estandarizada, que en el caso de este año de Aprender, que se toma en octubre, los resultados van a estar unos días después del inicio del ciclo lectivo del año próximo. Es decir, nuestro compromiso es que a fines de marzo, principios de abril, ya todas las provincias, los municipios y las escuelas en forma gradual y progresiva puedan acceder a los datos de la evaluación. Pero vamos a estar todo el año produciendo información. Este año, al suspender las clases para lograr una mayor calidad en el operativo, que es algo además muy costoso, no solamente por el esfuerzo personal de cada uno, sino también por los costos económicos que lleva este operativo. Es muy, muy costoso para todo el sistema educativo. Queremos, no solamente, como les decía, tuvimos que suspender las clases y hacerlo en un día, excepto para quinto año, que dura 2, porque en quinto año tomamos las 4 áreas. Pero para el resto de los años, los que aplican en un solo día, que son tercer grado, sexto grado y segundo tercer año de la secundaria, depende de cuál sea la jurisdicción, se toman solamente lengua, matemática y el cuestionario complementario. El año que viene se toman las otras áreas y se agrega también un área de tecnología. Participar es aprender, es la otra modalidad. Esta es la modalidad de autoevaluación institucional que vamos a promover desde este año en la Secretaría de Evaluación, y ya con un compromiso fuerte en la provincia de Buenos Aires, quiere implementarlo en 10.000 escuelas de la provincia, primarias y secundarias. La misión es promover una cultura autoevaluativa en las instituciones educativas que sirva para valorar la herramienta en un tipo de investigación-acción de la evaluación. Los ejercicios son muy dinámicos, son muy útiles, están muy probados. Pero además les va a permitir hacer un link con esta otra cosa que me dicen las pruebas estandarizadas, es decir, queremos poner en valor esos resultados que vienen de PISA, que vienen de terce para la primaria, que vienen de la prueba del Dispositivo Nacional de Evaluación, y relacionarlos con la tarea también que ustedes están haciendo. Implementar la autoevaluación en las escuelas como práctica sistemática e integral para la mejora de la calidad educativa. Esta evaluación se va a tener que relacionar, por supuesto, con el plan de mejora. Estamos trabajando en articulación con el Instituto Nacional de Formación Docente para que no hagan 30 millones de planes de mejora ni tengan muchas ventanas por atrás, sino que esta actividad de autoevaluación les va a servir para articular todos aquellos programas e iniciativas que cada establecimiento, a través de su proyecto educativo institucional, está gestionando. La estrategia es una metodología, es un dispositivo autoadministrado, como les decía, y participativo, y tiene, en términos comunicacionales, una caja de herramientas y mucho apoyo. También tiene videos tutoriales y van a tener mucho apoyo a través de las redes sociales.
sociales y a través de la web. Este año, ya les decía, Provincia de Buenos Aires ya empiezan con 10.000 escuelas, también hay escuelas del norte del NOA que se están evaluando a través de otro dispositivo, y el resultado va a ser un documento acordado entre todos los que participan en esa autoevaluación, sobre acciones para mejorar los aprendizajes. Y vamos a hacer un enorme concurso nacional de proyectos, pero eso no voy a decir mucho ahora porque dentro de pocos días seguramente el ministro va a hacer un lanzamiento muy grande del Plan Nacional de Formación Docente, y ahí va a haber algo interesante y no me lo quiero adelantar, pero también vamos a proponer un concurso muy, muy importante de proyectos con respecto a este punto. Por último, y ya los dejo, podemos pasar, no podemos pasar, se terminó, pero bueno, solamente lo último se los voy a decir yo. Tenía impresas más hojas de las que estaban en el dispositivo. Para cambiar el statu quo en el que nos encontramos como sistema educativo, en que a veces después ustedes estamos construyendo la página web, pero calculo que en pocos días ya van a tener muchísimo material para mirar respecto a los últimos años de toda la información que tenemos disponible en términos de evaluación, ya sea de los dispositivos internacionales o de los nacionales. Realmente lo que se ve es un statu quo, un amesetamiento de los resultados de aprendizaje en todos los niveles educativos. Cuando se ve una leve mejora, por ejemplo, que se ha promovido, se han mejorado los resultados, por ejemplo, si comparamos el último año de secundario, subieron en el último Operativo Nacional de Evaluación, mejoraron un poco los resultados de ciencias sociales, de naturales, un poco. Pero cuando uno analiza estos datos en clave de equidad, en clave de trayectorias educativas, también puede observar que esos resultados mejoran y se explicita esa mejora porque los alumnos que rendían mal en segundo y tercer año, dependiendo cuál sea la provincia, ya no están en quinto año. Entonces uno tiene que leer los resultados de las evaluaciones en clave de equidad. ¿Esto qué significa? Que la lucha y nuestro compromiso tiene que ser porque todos los chicos tienen el derecho no solamente a la inclusión, sino también a la calidad. No hay inclusión si los chicos no aprenden, no hay. Los perdemos en el sistema educativo. Tuve muchísimas discusiones a lo largo de estos años, y diálogos y debates, y posiciones diferentes que con respeto podríamos discutirlas. Hay quienes decían, primero es la inclusión y después es la calidad. Y sinceramente, yo creo que eso es un concepto equivocado. Sin calidad no hay inclusión. Sin un foco de equidad en cada una de nuestras acciones cotidianas con la escuela, no hay atención a la diversidad y no hay integración educativa. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y sepan todos ustedes que la forma en que vamos a hacerles llegar la información a las escuelas va a ser una forma amigable, útil. Estamos asesorándonos con los mejores expertos de acá y de afuera y estamos trabajando muy duro en cómo vamos a contactarnos con ustedes, con las jurisdicciones y con los establecimientos para estar en un diálogo interactivo y para apoyar la tarea que ustedes realizan. Bueno, muchísimas gracias. Espero contar con todos ustedes para el Aprender 2016. Creo que va a ser un cambio importante. Ayer escucharon una propaganda, y perdónenme, miren lo que les voy a contar, en una propaganda estaba viendo un noticiero y apareció por ahí Palito Ortega, que decía en una propaganda de la revolución de ahora del 2016, del 9 de julio, que cuando yo era chico y se suspendían las clases en el día del acto, pero nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Íbamos a la escuela, yo también soy mucho más joven que Palito Ortega, yo también
iba a la escuela, o sea, se suspendían las clases, pero el acto era el día en que se suspendía en la escuela. Yo sueño, también les digo, tengo sueños y pesadillas con aprender de todo tipo, pero sueño, y los sueños lindos con aprender, pesadillas porque el trabajo ha sido muy grande, en muy pocos meses para cambiar la lógica. Sueño con que sea un día de fiesta, de celebración, de un ambiente de respeto por los profesores y los maestros y los directivos que están ese día con sus estudiantes, por un día de respeto, por un clima de verdad, de poder dar una prueba tranquilos para los estudiantes, y todos los docentes van a ser sensibilizados en estrategias de autoevaluación. Así que nada, contar con todos ustedes, yo sé que va a ser así y que la Argentina va a volver a reposicionar a una herramienta intrínseca al proceso educativo como una herramienta potente de cambio. Así que estamos trabajando para todos ustedes y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad.